Ok, muy buenas noches, un saludo y un abrazo. Vamos a hablar sobre la importancia de las escrituras. ¿Cuál es la importancia de la escritura en nuestras vidas, verdad? Pero primero, antes que nada, vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él sea quien nos alimente a través de las Sagradas Escrituras, para que Él obre en este momento, que es Dios, es el que haga todos y nosotros ser dócil a la palabra de Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 5, versículo 39 en adelante. ¿Qué dice el evangelista San Juan? ¿Qué es, para qué sirve la importancia de las escrituras en nuestras vidas? Veamos qué dice. Ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ella vida eterna. Lo vuelvo a repetir. Ustedes escudriñan las escrituras. Me detengo. Para San Juan, nosotros tendríamos que estudiar las escrituras. Algunos lo hacemos, otros no lo hacemos. Escucha lo que dice. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ella vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes, oigan bien, ustedes, subrayan la palabra ustedes, no quieren venir a mí para tener vida, para tener vida. Oiga lo que dice. Qué hermoso. ¿Qué es lo que dice San Juan? ¿Por qué es tan importante las escrituras en nuestra vida? Primero dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando en tener vida eterna. Primero, analicemos lo primero. ¿Cuántos estamos estudiando las Biblias? ¿Hay alguno que está enseñando a leer la Biblia? Para San Juan, todos tenemos ese conocimiento. Para San Juan, quiere decir que todos tenemos que estudiar la Biblia. Porque dice, ustedes escudriñan las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pero oiga lo que dice la segunda parte. Justamente ellas, dice Dios, a través de San Juan, dice, ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Óyese bien lo que dice. Sin embargo, ustedes, subrayan la palabra ustedes. Allí estaré yo. ¿O estará usted? ¿O no estará usted? Allá estará en su conciencia, en su examen de conciencia, si en verdad usted está en ese misma, por decimos, si estamos en ese mismo huacal, como decimos, dice ustedes, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí, dice Dios. Ahí estaré yo. Es bueno hacer un examen de conciencia. ¿Por qué? Porque primero tenemos que escudriñar las escrituras, conocer las escrituras. ¿Y qué pasa con esto?
Dice, se lo voy a traducir en castellano. Dice que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Aquel que conoce las Escrituras conoce a Cristo. O viceversa, desconocer a Cristo es desconocer las Escrituras. En castellano. Fácil. ¿Por qué? Porque ustedes, sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida. Para tener vida. Escuchen, para tener vida. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, estamos conociendo a Cristo. Y si nosotros no conocemos las Escrituras, no conocemos a Cristo. Eso es lo que Dios nos habla a través de San Juan. Veamos qué dice San Juan, siempre en el evangelista, San Juan, capítulo 20, versículo 30. Veamos qué dice. Veamos por qué es la importancia de las Escrituras en mi vida. San Juan, capítulo 20, versículo 30. Escuchen. Vamos a disfrutarlo despacio para que puedan irlo leyendo en su casa. El que tenga Biblia lo puede seguir estudiando, analizando qué es lo que Dios quiere y cuál es la importancia de San Juan a través de las Sagradas Escrituras para que nosotros los formemos y para que nosotros conozcamos a Dios. Oigan lo que dice San Juan, capítulo 20, versículo 30 en adelante. Dice: muchas otras señales milagrosas se hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Escuché, crean y tendrán vida por su nombre. Dice Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Eso es lo que yo quiero transmitir y lo que yo he creído. Voy a compartir y decir, yo soy muy, pero muy penoso, ¿verdad? Yo a veces digo, ¿cómo es que hago este video para publicarlo? Para que otros me vean y poder decir, wow. No, créanme que yo soy muy penoso. Pero cuando yo creo en la palabra de Dios, cuando yo siento y disfruto lo que dice Dios a través de la Sagrada Escritura, digo yo, caramba, quiero compartir esto. Quiero compartir lo que yo he descubierto. Porque primero tenemos que estar convencidos de que la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, como yo estoy convencido que es palabra de Dios y primero la hago mía, primero que llegue a mi mente y luego a mi corazón, entonces yo estoy dispuesto a compartir esa enseñanza. Y por eso dejo de lado a todo, de lado a todo. ¿Por qué? Porque comparto lo que yo he aprendido, lo que yo he descubierto. Y lo he descubierto por medio de maestros o de sacerdotes que me han enseñado. Y esta es una cadena. Porque esta es una cadena. Entonces, como yo me he formado y a mí me han enseñado, entonces yo tengo que dar eso mismo que he aprendido de sacerdotes, ¿verdad? Entonces dice Dios, lo voy a repetir. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean
y tendrán vida por su nombre. Yo me hago una pregunta y digo yo, muchos padres, muchos digamos, estaremos enseñando a nuestros hijos a leer las Sagradas Escrituras. Muchos catequistas estarán enseñando a leer a los jóvenes, a los niños, las Sagradas Escrituras. Muchos grupos de apostolado, ¿qué? Llámese de la palabra, ministros, ¿estarán enseñando a leer la palabra? ¿O están dedicándole tiempo a la palabra? Yo me da tristeza. En sí, me da tristeza cuando veo un católico de decirle a un hermano separado, no poder explicar por qué nosotros bautizamos a los niños. Da tristeza. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas no se quieren formar. No quieren formar. Entonces, es importante que las personas crean la importancia de las Sagradas Escrituras y enseñarle al niño desde pequeño. Es triste cuando hay escuelas que dicen que son escuelas católicas, pero no le están enseñando a los niños a leer la palabra de Dios, a disfrutar de la palabra de Dios. Es triste. Es triste. Cuando dice Dios a través de San Juan, dice, han sido escritas para que crean que Jesús es el Señor. Y allá atrás decía, y allá en San Juan 5:39 decía, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Es triste no enseñarle a su hijo, o si yo tengo un grupo de jóvenes, y no enseñarles la palabra de Dios. Es muy triste. Es muy triste. Por eso yo he dejado de lado la pena, el miedo, porque yo he creído en la palabra de Dios. Y primero la hago mía, primero la disfruto yo, para luego transmitirla. Sentir ese sabor y luego transmitirla. No solo por leerla, no solo por dársela así por así, no. Primero trato de disfrutar. Disfrutar. Cuando yo creo en la palabra, no tengo temor a predicar la palabra de Dios. Y por eso, como yo me he formado, y gracias a Dios, han habido personas que me han ido orientando, aparte de mis padres, y luego también está el gran padre que muchos lo conocen como el padre Luis Toro. He sabido creer en las Sagradas Escrituras. He sabido creer. Y es hermoso. Cuesta, porque cuesta. Pero cuando uno persevera y persevera, descubre cómo es Dios y cómo actúa Dios, ¿verdad? Entonces es importante darle a saber al niño desde pequeño, enseñarle al joven a qué es lo que Dios habla a través de las Sagradas Escrituras. Y alguien puede decir, no, que cómo un niño va a aprender, o cómo van a creer. Un niño es muy difícil enseñarle. Muéstreme usted en la Biblia donde no se le puede enseñar a un niño. Y yo le muestro lo contrario. Que sí es importante enseñarle a un niño desde temprana edad las Sagradas Escrituras. Sí es importante. Sí es importante las Sagradas Escrituras en nuestras vidas.
Para eso vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 3:15. Veamos qué dice segunda de Timoteo 3:15. Veamos qué dice y veamos si es cierto o verdad. ¿Por qué tenemos que enseñarle a un niño? Veamos qué dice. Escuchen. Segunda de Timoteo 3:15. Dice segunda de Timoteo. Sí, 3. Segunda de Timoteo 3:15. Veamos lo que dice. Además, escuchen. Además, desde tu niñez, conoce las sagradas escrituras. Escuchen, lo vuelvo a repetir. Además, desde tu niñez, escuche, además, desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras. Escuche, para la oreja lo que viene. Ellas, oígase bien, ellas te darán la sabiduría. Vuelvo a repetirlo. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Entonces, esto es hermoso y esto es lo que yo disfruto. Esto es lo que uno descubre. Porque la idea es leer la Sagrada Escritura despacio, disfrutarlo, saber lo que dice. Y entonces, cuando uno se convence que esta es palabra de Dios y que ellas me dicen a mí que ellas me llevan a la salvación, y yo digo, wow. Entonces, como yo creo que es palabra de Dios, entonces primero tengo que tener el convencimiento de que es palabra de Dios. Y luego saber y detenerme que es muy importante las Sagradas Escrituras en mi vida y en mi familia. Escuchen lo que digo. Además, desde tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría. Primero dice la sabiduría. Ellas te darán la sabiduría. Padre de familia, usted que está dando clase, grupo de jóvenes, grupos de catequesta, grupos de encuentros conyugales, háblase de muchos grupos que están dentro de la iglesia. Usted está enseñando la Biblia, usted le está haciendo ver lo que Dios quiere, que es importante, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué dice? Ellas te darán la sabiduría. Ellas te darán la sabiduría. Y mientras usted enseñe, más sabiduría irá obteniendo. Ellas te darán la sabiduría que te lleva a la salvación. A la salvación. Qué hermoso. ¿Cuántos padres de familia? Yo no sé si cuántos padres quisieran eso para sus hijos. Primero, que sus hijos sean sabios, tengan la sabiduría, pero no la sabiduría del mundo. No, la sabiduría del mundo no. La sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios. ¿Cuántos? Yo sueño con mis hijos para que tengan la sabiduría de Dios. Así como sueño también, ustedes tendrían que soñar para que sus hijos también tengan la sabiduría de Dios. Pero para eso nosotros como padres tenemos que primero formarnos, para luego formar a nuestros hijos. Si nosotros los padres o madres no queremos formarnos, difícilmente formaremos a nuestros hijos. Difícilmente. Primero tenemos que dedicarle tiempo nosotros. Primero nosotros. Y luego formar a nuestros hijos.
para que el día de mañana nuestros hijos sean un ejemplo. Eso es lo que cada uno de nosotros, nosotros los padres, tenemos que estar en mente. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? ¿O qué es lo que yo quiero para mi vecino, para mis amigos, etcétera? Porque dice que ellos, las sabidurías, te darán la sabiduría y te llevarán a la salvación. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? Esa es una respuesta que nosotros, usted y yo, tenemos que hacernos, ¿verdad? Dice, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La fe no la va a conseguir en un supermercado, en una tienda, no. La fe la obtiene de las Sagradas Escrituras. Escucha lo que viene. Toda escritura está inspirada por Dios. Recuerda tener el conocimiento y consentimiento de que es palabra de Dios. Y dice, toda escritura está inspirada por Dios. Y escuche lo que dice. Escuche, quiero que ponga mucha atención y vamos a leerlo despacio para que usted, si tiene la Biblia, la abra, igual lea y va a ir viendo, vaya comparando, vaya leyendo a la par mía, ¿verdad? Escuche lo que viene. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Escuche lo que viene. Necesito eso, que paren la oreja. Es útil para enseñar, es útil para decirle a nuestros hijos o a alguien que se ha equivocado, esto es así y asá. Útil para enseñar, para rebatir, esto es para decirle a un hermano separado, esto, dice la Biblia, esto es así y asá. Por eso es importante que nosotros lo formemos. Por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. No de la noche a la mañana yo empezar a leer la Biblia. No. Para eso se necesita formación. Formación. Y para eso es la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Porque dice que es útil para enseñar, para rebatir, para no papelear, para decirle a alguien, esto es así y asá. Es para rebatir. ¿Y para qué más? Para corregir. Para corregir. Óigase bien. Primero, para enseñar. Segundo, para rebatir. Tercero, para corregir. Y oigan lo que sigue. Es útil para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Y guiar en el bien. Hay 4 puntos que dice la Biblia. Primero, para enseñar. Segundo, para rebatir. Para decirle al hermano separado, la Biblia dice esto y esto y esto. Para enseñar, para no papelear, es para explicarle. Tercero, para corregir. Para corregirse en la vida. Cuarto, para guiar en el bien, dice. Para ser una persona de bien, una persona de Dios. Vean qué hermoso es. Vean qué hermoso. La palabra de Dios es una formación. Y San Juan lo decía. Ustedes escudriñan las Escrituras. Para San Juan nosotros tendríamos que conocer las Sagradas Escrituras. Aquel que no enseña las Sagradas Escrituras, aquella persona que no enseña, que tiene a cargo un grupo de jóvenes, un grupo de personas, llámese como se llame, y no enseña las Escrituras, está enseñando ateos prácticos. Ateos prácticos, que el día de mañana no
jalan ni para un lado ni para el otro. Y al final vienen a decir, Dios no existe. Dios no existe. ¿Por qué? Porque desde pequeño pasaron por alguna persona, pasaron por un grupo de apostolado, por un grupo de catequista, pero como nunca les enseñaron la Biblia, nunca les enseñaron a leer la Biblia, ya cuando llegan a mayores, son ateos prácticos. No jalan ni para un lado ni para otro. Que es triste. Y tendremos que rendir cuentas a Dios. Y vamos a rendir cuentas a Dios. Por eso yo hago un llamado a que es bueno formarnos los católicos. Formarlo y conocer las Escrituras. Y aunque no sea católico, poderse estudiar la Sagrada Escritura, leerla detalladamente, despacio, disfrutarla. Y escuche lo que viene. Así, escuche bien, así el hombre de Dios se hace un experto cuando usted pueda ya corregir, guiar, enseñar, etcétera. Dice, así el hombre de Dios se hace un experto y quedará preparado para todo trabajo bueno. Qué hermoso. Yo digo, y yo siento celo, y digo, pero celo del bueno. Yo digo, ¿cómo no quisiera eso para mis hijos? Para que el día de mañana sean hombres preparados para todo trabajo. Y eso es lo que usted, padre de familia, o usted que me está escuchando, aunque no sea padre, pero puede llegar a ser padre o madre en un futuro, se prepare y quiera lo mejor para sus hijos, para que su hijo o hija sea un hombre preparado para todo trabajo bueno. ¡Qué hermoso! ¿Y no les da envidia que tener unos hijos de esa magnitud? ¿No quisieran ustedes eso? Sería bueno. ¡Qué hermoso! Por eso es bueno que usted, allá donde se encuentre, si tiene Biblia, ábrala. Léala conmigo. Compárela. Vaya leyéndola. Este es el momento. Todo es querer formarse. Querer formarse. Y para formarse, tengo que dedicar tiempo a Dios y luego transmitir a mis hijos. Y yo sé que usted me va a decir, o me puede decir, vengo cansado, paso muy ocupado, no tengo tiempo. Le digo que el tiempo se hace. Y piense que se va a morir mañana. Haga un ejercicio pensando que se va a morir mañana. Haga un ejercicio, piense que mañana se va a morir. ¿Qué es lo que yo voy a enseñarle a mis hijos? ¿Qué es lo que yo voy a dejarles a mis hijos espiritualmente? ¿Qué es lo que yo voy a rendir cuentas a Dios por mis hijos? Usted y yo rendiremos cuentas a Dios lo que hemos hecho de nuestros hijos. Si usted ha hecho un buen trabajo con sus hijos, Dios lo premiará a usted y a sus hijos. Eso es lo que tenemos que buscar para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos y todo aquel que está a cargo de nosotros. Veamos qué dice allá en Romano, capítulo 1, versículo 16, del 16 al 17. ¿Por qué creen que yo me tomo este tiempo? Porque yo ya no tengo ese temor. Porque yo creo en la palabra de Dios. Creo que Jesús habla a través de las Sagradas Escrituras. Por eso le dedico tiempo. Aunque como usted me puede decir, vengo cansado. Sí, yo también estoy cansado. Pero por amor a ti, Señor, lo hago. Y por amor que de más de alguno
tiene que leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces es muy importante, es muy importante. Entonces miren lo que dice Romano 1 del 16, en capítulo 1 versículo 16 en adelante. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Por eso, queridos hermanos, por eso me tomo este tiempo y por eso yo disfruto, por eso yo comparto con usted, porque yo lo he leído, porque yo creo la importancia de las Sagradas Escrituras en nuestras vidas. Yo creo para la formación de nuestros hijos, para la formación de todo aquel que tenemos a nuestro alrededor. Yo creo, y por eso hoy digo, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Para todos los que creen. Es una fuerza de salvación, especialmente para los que creen. Lo invito, crea en la Sagrada Escritura. Estudie, fórmese. Hay muchos videos para formarse. Yo trato de enseñarle lo poco, con la humildad, con el cariño, de enseñarle lo poco que yo sé. ¿Quiere conocer más? Ahí están muchos sacerdotes que estudian la palabra de Dios. Muchos lo conocen, el padre Luis Toro, muchos el padre Galvi. Hay muchos sacerdotes que enseñan. Solo es que querer formarse, querer darle lo mejor espiritualmente a nuestros hijos. Todo es querer. Con la tecnología está llegando hasta nuestras casas. Todo es querer formarse. Como siempre lo repito, hay muchos sacerdotes que transmiten enseñanzas. Así como yo me he formado, también usted lo puede hacer en su casa. Todo es que hay que creer. Y dice la palabra de Dios, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Para todos los que creen. Por eso he dejado de lado a todo. Porque yo creo en la palabra de Dios. Creo. ¿Verdad? Y sabe con lo que creo. Y sabe lo que gana. Por eso es que yo creo. Y por eso hay que predicar la palabra de Dios. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios. Porque hay que creer. Hay que creer. Porque ella nos va a llevar a la salvación. ¿Verdad? Entonces, es muy importante enseñar la palabra de Dios. Es muy importante. Y escuche lo que dice Isaías 55:10. Escuche lo que dice. Por eso es que yo predico la palabra de Dios. Por eso yo trato de, con lo poco que sé, transmitir la palabra de Dios. Porque primero tengo que creer. Y cuando uno cree, enseña. Y escuche lo que dice. Isaías 55:10. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, o sea, dar fruto, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería, haber llevado a cabo lo que le encargué. Dice Dios, no volverá a mí sin las manos vacías.
Qué hermoso. Dice que la palabra de Dios no volverá a él sin las manos vacías, sin antes dar frutos. Sin antes dar fruto. Por eso yo la predico. Y ya puede haber alguien que la escuche. Y por ese alguien yo me dedico el tiempo. Yo soy campesino. Y para aquellos campesinos, creo que conocemos lo que les voy a decir. El que siembra maíz o frijol, bueno, mi papá sembraba maíz y creo que mi papá sembraba maíz, sembrábamos y nos íbamos. O si teníamos mozo, le pagábamos por sembrar. Naciera o no naciera, mi papá pagaba por sembrar, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Dios nos pagará a nosotros por sembrar la palabra de Dios. Nazca o no nazca, eso ya no nos compete a nosotros. Eso ya no. Entonces, Dios, Dios me manda y me dice, predica, no te avergüences. Entonces lo hago con amor, con humildad, con lo poco que he aprendido de mis profesores, de mis sacerdotes. Y lo hago con una humildad, con un amor, porque he aprendido a creer en la palabra de Dios. He aprendido. Y así como yo he aprendido a creer en la palabra de Dios, pueden haber muchos también. Pero todo es que usted sea dócil a la palabra de Dios. Sea dócil. Sea dócil a la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso veamos qué dice allá en Santiago. Veamos qué dice Santiago 1:21, Santiago 1:22, para que aprendamos a conocer las Sagradas Escrituras y qué es y la importancia en nuestra vida, ¿verdad? Veamos qué dice en Santiago 1:22. Escuchen. Pongan por obra lo que dice la palabra. Primero dice, pongan por obra. Pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Se acuerdan allá en primera de Romano primero, versículo 16, 17? Dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es una fuerza de Dios para que crean. Y escuche lo que dice en Santiago 1:22. Pongan por obra lo que dice la palabra de Dios. Por obra. Tengo que actuar. Tengo que actuar, poner por obra, hacerla mía. Primero hacerla mía. Sabedor lo que dice la palabra de Dios. Tengo que grabarla en la mente y luego en mi corazón, hacerla mía, ponerla por obra. Por obra. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Escuchen, y no se conformen con oírla. No nos conformemos con oírla. Oh, yo ya escuché. No, no se conformen con oírla. Primero hay que ponerla por obra. Y no hay que conformarlos con oírla. Escuche, pues se engañarían a sí mismo el que escucha la palabra y no la practica. Lo voy a repetir de nuevo. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismo el que escucha la palabra y no la pone en práctica y no la pone en práctica. Es como aquel hombre que se mira en el espejo, pero apenas se mira, se iba y se olvidaba cómo era. Se lo repito, se lo traduzco en castellano, que le entra por aquí y le sale por aquí. Pero dice Dios, aquel que escucha la palabra y no la pone en práctica es como aquel hombre que se mira en el espejo
pero apenas se mira y se iba y se olvida cómo era. Dice Dios, pongan por obra la palabra de Dios. Pues, queridos hermanos, he tratado de transmitir este mensaje. He tratado de llevar lo mejor y de hacerle saber a usted lo que Dios quiere, la importancia de las Sagradas Escrituras. Y no se olviden también, ayúdenme a evangelizar, ya que si usted no quiere predicar, ayúdenme, suscríbase, dele like, suscríbase a la campanita o publíquenlo con sus amigos. Ayúdeme, comparta, verá que Dios obrará en su vida. Gracias por la oportunidad y vamos a hacer la oración de despedida para que cada uno en sus hogares pueda hacerla conmigo. Gracias, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Gracias por cada uno de mis amigos, de todos los que vean o escuchen este video. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú quieres que todos los hombres se salven. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de tu siervo Moisés. Ese es el Dios, el que nosotros seguimos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Quiero que te pido que bendigas a cada uno de aquellos que están pasando momentos difíciles. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Para ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y estaremos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Un saludo cordial y un fuerte abrazo. Adiós.